El testimonio de los samaritanos, lección número 5. Este es su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis amigos y hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y de todos los lugares donde, como lo mencionamos, llega su programa Estudiando para Compartir. Para este servidor es una alegría poder llegar a sus iglesias, llegar a sus hogares y a todos los lugares pues que estamos empeñados en que realmente se profundice en el estudio de la lección. Una lección preciosa, la lección número 5, el testimonio de los samaritanos. Y como es nuestra costumbre, hemos invitado a dos pastores amigos muy especiales, al pastor Daver Bedoya, es el pastor secretario ejecutivo de la Misión Noroccidente y Boyacá. Qué gusto tenerle, pastor, bienvenido. Pastor César, buenos días para usted, para mi compañero Jaime y para todos nuestros hermanos que nos están viendo a diferente horario, pero gracias por compartir con nosotros. Gracias, pastor, por tenerles un amigo, hijo de la Asociación del Alto Magdalena, así que qué bueno que está con nosotros. Y de igual manera tenemos al pastor Jaime González, pastor del distrito de Engativá Noroccidente, también de la Misión Noroccidente y Boyacá. Pastor, una alegría tenerle con nosotros. Gracias, pastor César, qué gusto saludarles, queridos hermanos, y estamos aquí para compartir de las grandes cosas que Dios hace y que nos está dando en este pan delicioso del libro de Juan. Así es, así es. Muy bien, pero antes, compañeros, de entrar en materia de la lección, siempre les pido a nuestros panelistas, a nuestros invitados, un consejito. Y yo quiero pedirle, pastor Daver, un consejo para todos nuestros maestros de escuela sabática, que les diga cuál sería el acierto más importante y el error más grave que un maestro de escuela sabática puede cometer. Bueno, pastor, con la experiencia que hemos tenido en las iglesias y participando de las clases de la escuela sabática, podría decir que el mayor acierto que un maestro tiene es hablar poco. Hablar poco. Hablar poco. Al grano. Al grano, y no solamente eso, sino dejar que su clase pueda expresarse libremente acerca de lo que cree. Es muy interesante este asunto. ¿Por qué? Estoy hablando de manera especial para los maestros de escuela sabática de adultos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro en la edad adulta ya está lleno. Y para poder que algo nuevo le entre, hay que sacarle. Por eso, si el alumno no le saca, pues no va a tener la oportunidad de meter algo nuevo. Y el maestro necesita ser muy hábil en hacer preguntas abiertas para que él hable, saque lo que piensa, saque lo que tiene en su cabeza y ahora esté dispuesto también para poder recibir el nuevo conocimiento o las nuevas ideas que requiere recibir en ese momento. Qué interesante, pastor. ¿Y cuál sería entonces un error? ¿Sería lo contrario entonces? Sí, el error podría ser que no haga preguntas de respuestas abiertas, sino preguntas de respuestas cerradas, como sí o no. Así que el maestro debe especializarse en hacer preguntas abiertas para que genere la comunicación adecuada. Muy importante, la interacción, que no se vuelve un monólogo, que no se vuelve un sermón. Esto es importante. Y pastor Jaime, sí, cuéntanos. Pastor, yo creo que lo que ha dicho el pastor completamente cierto, pero si queremos evitar errores es enfocarnos. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el objetivo central? Y que eso quede claro. Si eso queda claro, se cumplió el objetivo general de la lección. Ok, entonces el consejo para todos, también que nos vayamos por el tronco, mis hermanos, y no por las ramas. Vamos al punto fundamental de la lección. Y muy bien, compañeros, vamos a entrar entonces al repaso de la lección, el testimonio de los samaritanos. Qué lección tan preciosa, Evangelio de Juan, capítulo 4, tenemos que enfocarnos allí, mis hermanos, y vamos a iniciar. Pastor Daver, me gustaría que usted comenzara a comentarnos un poquito quiénes eran los samaritanos y cuál era el problema con ellos, porque todo, pues la parte histórica tiene ese contexto, ¿no? Sí, claro que sí, mira, la lección de escuela sabática nos hace un pequeño marco histórico. Sí. Donde nos refiere a una situación muy particular que ocurre por allá en el año 722, justo antes de Cristo. Los asirios, eternos rivales del pueblo de Israel,
los invaden y básicamente ya para ese momento Israel, el reino del norte, ya se habían separado, entonces los toma como esclavos, se los lleva. Y entonces al llevárselos, bueno, los secuestra realmente, se los lleva, los esclaviza, y de una manera muy estratégica los asirios mezclan a los judíos con otros pueblos, además con su propio pueblo, y ellos terminan de alguna manera aislados del reino del sur, y terminan de alguna manera también inventándose, llamémoslo así, su propia creencia, su propia religión, construyen su propio templo, nombran sus propios sacerdotes, y esto los pone en una situación de rivalidad, además de otros elementos que ocurrieron en el desarrollo de la historia, como la oposición cuando iban a reconstruir a Jerusalén y todos estos asuntos, pues los coloca en una situación de rivalidad, completamente rivalidad entre ellos como pueblo. Claro, claro, pastor, gracias. Es decir, pastor Jaime, que el problema era de tiempo atrás, cuando Jesús se acerca donde la samaritana, porque eso es lo que la lección trae, la samaritana le dice: un momentico, los dos estamos en problemados. Ese problemita no era nuevo, ese problema, como el pastor David lo acaba de comentar, viene de tiempo atrás, ¿no? Así es, y no solo el 722, si miramos un poquito más atrás, cuando el reino estaba en manos de Saúl, luego de David, luego de Salomón, sabemos que se dividió el reino, y al dividirse el reino quedó en Roboán y Jeroboán. Ahí Jeroboán no quiso que el pueblo de las 10 tribus viniera a Jerusalén, y entonces él les hizo sus propios altares, sus propios becerros, nombró sus propios sacerdotes. Incluso el libro de Reyes cuenta que hizo sus propias fiestas solemnes. Entonces desde allí ya se presentó una disidencia, se presentó una religión diferente, conservando algunas cosas, pero involucrando otros asuntos que prácticamente desviaban al pueblo de la verdadera adoración a Dios en el templo de Jerusalén, de los sacrificios que eran enviados por Dios. Bueno, entonces ahí comenzó el problema. El problema era de fondo, el problema era de fondo con el tema de la adoración. Bueno, el Señor Jesús necesita, dirigirse a una población, no necesariamente, según lo que estudiamos en la lección y en la palabra de Dios, no necesariamente tenía que pasar por Samaria. Él hubiera podido dar una vueltica, ¿no? Claro que la vueltica hubiera sido un poquito más larga. Bastante larga, pastor David, pero fue intencional su pasada por Samaria. ¿Ya lo tenía él como programado el hacerlo? Desde luego, yo personalmente creo que sí. Sí. Y creo que es algo muy interesante que nuestros maestros de escuela sabática debieran enfatizar en su repaso de la lección. Sí, señor. Y es que era más cómodo, llamémoslo en el sentido de las relaciones, era más cómodo dar la vuelta. Claro. O sea, era más cómodo, si lo ponemos en nuestros términos, más políticamente correcto. Sí, era más cómodo de alguna manera decir: venga, voy por este andén, me voy a encontrar a la persona que no quiero encontrarme, así que para mí es más cómodo pasarme a la otra acera. Podríamos verlo desde esa perspectiva. Pero Jesús claramente define su misión, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Así que desde la perspectiva de la misión de Jesús aquí, él veía a los samaritanos como el pueblo donde debía cumplir la tarea de rescatarlo, y no escatima esfuerzos. No se va dando la vuelta, se va directa e intencionalmente por el camino que lo llevaría por esa región. Interesante que ni siquiera sus discípulos estaban comprendiendo lo que estaba ocurriendo. Claro. Y él va allí. Así que sí creo, pastor, que fue un asunto intencional, direccionado por la misión de Jesús. Qué bueno. Y entonces va de una manera intencional, creo que es al mediodía, ¿no? Cuando el sol el sol está muy fuerte, llega, los discípulos se van a comprar algo de comer. Sí. Él llega allá y se encuentra una mujer en el famoso pozo de Jacob, ¿no? Se encuentra allí y comienza una conversación, ¿no? Comienza una conversación con esta mujer de la samaritana. Pastor Jaime, pero ¿cómo empieza esta conversación? ¿Qué elementos nosotros podemos rescatar de esta conversación? ¿Cómo plantea el Señor Jesús a la samaritana la solución para un problema que ella en ese momento tiene, pero que no lo quiere reconocer? Comencemos a hablar un poquito de la conversación de ellos. Bueno, realmente yo quisiera también enfatizar que el sitio donde estaban era un sitio histórico.
era un sitio donde habían pasado muchas cosas atrás, Sí. donde Jacob había estado, donde habían estado los siquemitas, era un cruce de caminos porque era Siquem, era Sí. Sicar, y ese sitio era un lugar estratégico, y eso nos puede ayudar para la conclusión final. ¿Por qué Jesús quiso pasar por allí? Porque Él quería hacer una explosión de su evangelio en ese lugar y llenar las personas con su mensaje. Entonces, encuentra a la menos indicada, una mujer que no era tenida en cuenta, no salía en los titulares, no era una influencer de su tiempo, no tenía sino tal vez 2 o 3 seguidores en su cuenta de YouTube o de Instagram, no tenía nada, no la seguía nadie, Sí. pero esa mujer tenía un vacío en su corazón, y lo tremendo es que Jesús conoce los vacíos y quiere llenarlos, y puede ir a tocar esos corazones. Y comienza con una palabra, un imperativo. En esta narración hay 2 imperativos o 3 imperativos. Jesús usa 2. Sí. Dame de beber. Más adelante, ya cuando Jesús ha hablado con la mujer, le dice, créeme. Y después la mujer le dice a la gente, venid y ved. Son los 4 imperativos que yo creo que es la estructura de toda la lección y del capítulo. Dame de beber, y comienza Jesús abriendo su corazón, rompiendo un prejuicio, que eso también Sí. se enfoca en la lección esta semana, rompiendo un prejuicio, no desde arriba, dándole un consejo a la mujer, sino haciéndole un pedido, y eso hace que aquella mujer abra su mente y sea como fácil para entender lo que Jesús quería decirle. Pastor Jaime, eso es importante, eso es interesante, porque el Señor Jesús no llegó a ofrecerle nada, sino llegó a ¿qué? A pedirle, mira, tengo sed. Bueno, y realmente tenía sed el Señor, era el mediodía, ¿no? Claro. Tenía sed, pero cuando la mujer le responde, comienza, Pastor Daver, a más bien, ella comienza como a evadirlo, ¿no? A utilizar evasivas, porque comienza a decirle, pero un momentico, usted que es judío y yo soy samaritana, ¿por qué me viene a pedir a mí algo, no? Comienza a enfocarse allí, pero el Señor le responde, si tú supieras, y yo quiero que nos explique un poquito esa declaración de Jesús, si tú supieras, ¿quién es el que te dice, tú le pedirías agua viva y yo te la daría? ¿Qué entendió la mujer con esto? Ok, pastor, creo que necesitamos Ampliar un poquito, ampliar sí. el contexto para que veamos. El pastor Jaime nos mencionaba la situación de la mujer, el lugar histórico donde él estaba. Correcto. Interesante la hora donde está ocurriendo esto, que de hecho la lección también hizo un paralelo, y lo pongo en este momento como para ampliar el asunto, mediodía, porque esa es la hora, Sí. sol caliente, donde la gente o madruga o va al atardecer para sacar el agua para el día. Claro. Pero ya va a una hora donde no tenga que encontrarse con otras personas. Tenía vergüenza, ¿no? Así que eso nos hace a nosotros suponer que la señora también se estaba escondiendo en medio del día. Sí, y sí, la sí. lección hace una comparación con Nicodemo, que usó la noche para ir a Jesús. Ella Ok. usa una hora inadecuada para ese tipo de labor, simplemente para esconderse de alguna manera, no encontrarse. De hecho, Jesús descubre lo que ella, la necesidad que ella tiene, Ok. porque le dice todo lo que ella es, le dice lo Sí. que ella está viviendo, le muestra su vacío, su necesidad de no solo sacar agua que solucione un tema de la sed en el momento, sino ella tiene una necesidad realmente espiritual. Y ahí entonces concluimos con el asunto. Sí. Y es, esa señora tiene una necesidad. Sí. Y si ella supiera que él que estaba ahí pidiéndole agua le solucionaría esa necesidad espiritual, ella le pediría Claro, antes claro, a él como claro. tal. Ahora Jesús era el que le estaba pidiendo, pero ahí está el punto, romper el hielo, una lección práctica de evangelismo personal. Tremendo, ¿no? Práctica. Tremenda esa, sí. Así es. Nicodemo tampoco entendió Ni, lo que Jesús le dijo. ni Nicodemo ni la mujer, Ni la ¿no? mujer. Ellos no entendieron. Sí, Nicodemo dijo, ¿cómo puede nacer siendo viejo? La mujer, ¿cómo es agua? No me va a quitar la sed. Porque el ser humano tenemos una visión muy materialista, muy pequeña, limitada. Se quedaron Entonces en ese Jesús plano, le ¿no? abrió los ojos Ajá. y le mostró la eternidad. Ok. Y ojalá que nosotros como maestros, como líderes, nuestros hermanos, nuestros amigos, puedan comprender y podamos comprender la grandeza del mensaje de salvación. Y yo quiero meter un asunto allí, pastor. Miren, Ajá. de practicidad en la clase de la escuela sabática. Querido maestro, ¿qué personas tiene usted en el registro de asistencia de su clase de escuela sabática? ¿A quiénes tiene usted ahí?
Normalmente se tiene a los miembros que asisten a esa clase, ¿no? Ahí está. Yo creo que lo que tú dices es la verdad que está allí. A Sí, los miembros que y los amigos. Pero quiero plantearles ahora un desafío aquí, Sí. usando la lección de la escuela sabática. ¿Quién debería estar anotado en la clase de la escuela sabática? Mire, intencionalmente en cada clase de escuela sabática debe hacer falta gente. Deben estar anotados todos los miembros de la iglesia para que cada sábado, al pasar la lista, haga falta alguien. Claro. Y ese alguien sea un factor, un motivo para buscarlo ese mismo día en la tarde, ir a visitarlo, ir a estar con él. Porque precisamente al dar una lección, Jesús se interesó por esa mujer que no tenía nada que, o sea, no era la superheroína, la super youtuber o la influencer del momento. Y al contrario, una señora con muchos aspectos que nadie la iba a seguir, por favor. Exactamente. Sí, eso no. Pero es esa mujer a la que Jesús escoge Sí. para revelarse como Cristo, como la divinidad. Pastor David, pero entonces explíqueme algo. Ajá. Están charlando. Sí. Eso es como si los dos estuviéramos charlando y entonces estamos hablando acerca de la luna y usted me dice, sí, el sol es muy bonito. ¿Por qué le cambia la conversación tan abruptamente? Porque Juan capítulo 4, el versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Oye, están hablando del pozo, están hablando del agua, están hablando de la sed. Y le dice, no señor, ve y llama a tu marido. ¿Qué era lo que pasaba? Precisamente, miren lo interesante. La primera fase es llamar la atención. Sí. Y como un judío le pide a algún samaritano. Captó su atención. Sí. Jesús sabe la necesidad. Sí, La descubre. Y ahora esa pregunta la confronta no con la necesidad de agua, sino con la necesidad de su espíritu. Ok, muy importante. Ahí está el punto. Y yo creo que, apreciados maestros y hermanos, nosotros debemos también de ir allá. ¿Saben? Es un error muy grande que nos quedemos en una lección muy teórica, ¿no? Porque los hermanos y amigos que se nos sientan ahí en la iglesia, Pastor Jaime, cada 8 días son seres humanos que tienen también necesidades, grandes necesidades espirituales. Y la palabra de Dios debe ser ese bálsamo que llene absolutamente todos los vacíos espirituales que tengan. Si un hermano, un amigo llega a la iglesia y sale como entró, estamos mal. La persona tiene que salir diciendo ya, definitivamente el mensaje llenó mi corazón. Así es. Así debe ser, ¿no? Muy bien, entonces, pero le dice, ve y llama a tu marido. Y sigamos porque esto se pone más interesante. Y ella le dice, Pastor Jaime, no, yo no tengo marido. Le dice, sí, bien has dicho, porque 5 has tenido. Es decir, el Señor la conoce, pero de una manera muy, muy plena. Bueno, Jesús es Dios, ¿no? Así Y es. entonces por eso conocía esta situación. Pero uno nota, y ahí es donde yo quiero que usted nos ayude, Pastor Jaime, la forma evasiva como ella seguía como... Porque cuando el Señor le dice 5 maridos, ella le responde, bueno, ¿y dónde tenemos que adorar? Le vuelve a cambiar la conversación, como que no quiere enfrentar la situación. Como ¿no? un diálogo entre dos sordos. Sí. Y eso pasa. El Sí. ser humano, cuando nos ponen el dedo en la llaga, nosotros no queremos reconocerlo. Sin embargo, Jesús, con mucha sabiduría, le toma su siguiente pregunta y le dice, créeme. Y ese es el otro imperativo que Dios que usa en ese capítulo. Le dice, créeme, mujer, si tú supieras, y mira, esto no depende de un sitio, esto depende del Espíritu y de verdad. Entonces Jesús la lleva otra vez a la verdadera oración, la lleva a reconocer su condición y la lleva a que ella se dé cuenta que todavía, a pesar de los prejuicios que hay en ella, a pesar de sus pecados, a pesar de cómo vive, todavía tiene esperanza de salvación. Y cualquiera que busque a Jesús tiene esperanza de salvación. Amén. Qué importante eso. Llevar, como Jesús lo hizo, a reconocer nuestra verdadera ¿qué? Condición, nuestra verdadera condición. Pero quisiera, bueno, Pastor David, después de esa situación, el Señor le hace una declaración que a mí me llamó profundamente la atención, ¿no? Porque le dice, mire mujer, no nos pongamos acá a discutir cosas vanas, porque Él no entró en ese tema. Mire, sea en este templo, sea en este monte, perdón, o sea en el otro, llegará el momento en que no, ni allá ni acá, porque es que ustedes no saben a quién adora, porque la salvación viene de los judíos. A mí me parece esa declaración, y apreciados maestros, muy importante de explicarla. ¿Qué fue lo que le quiso decir realmente, no? Bueno, mira,
mire todo el proceso, llama su atención. Sí. La señora, cuando se ve descubierta, dice, yo quiero ocultar esto, pero insistentemente Dios abre su corazón para que ella entienda. ¿Qué hace? Abre su mente y ratifica una cosa. Ratifica que la religión judía es superior a la religión que ella está teniendo. Y que es la salvación que viene de los judíos. Cuando menciona la religión, el Mesías al que ellos están esperando, su religión no es lo suficientemente fuerte. Claro. Que hay algo superior a ello. Entonces, mire que el Señor le revela ahora, le enseña la situación equivocada donde está y le señala la verdad. Es decir, pastor, a ver, lo voy a meter en líos aquí. A ver, ¿cómo es? ¿Nacer judío en ese tiempo tenía ventajas sobre un samaritano o sobre un gentil? Sí, de manera cultural así era. O sea, de manera cultural, y así lo entendía. Bueno, yo en el pueblo escogido de Dios, ¿no? Completamente. Ahora, ¿qué es lo que le muestra el Señor? Es que la religión no está necesariamente en un pueblo que ellos tienen la verdad y son los únicos que van a ser salvos, porque así lo habían hecho creer. Nosotros somos los salvos, el resto es perdido. No, le muestra es que en Jesús, en el Mesías que están esperando, por eso él mismo se revela también, ahí es donde está la esencia de la salvación. Y que esa verdad estaba en el pueblo judío. Sí. Pastor Jaime, yo sé que usted quiere comentarlo, pero lo voy a meter en más líos. Porque el pastor Jaime González es hijo de pastor, nació en un hogar adventista. El pastor Arturo González, su papá. O sea, usted toda la vida tiene una trayectoria adventista muy grande. Yo nací en un hogar católico. Llegué a los 17 años al Evangelio. O sea que no nací en un hogar adventista. Pastor, ¿usted tuvo ventaja sobre mí en planos de salvación? ¿Los adventistas tienen ventaja sobre los no adventistas? ¿La salvación viene de los adventistas? Explíquenos un poquito ese tema, a ver cómo lo podemos analizar, ¿no? Vale la pena, pastor, porque fíjese, sí, uno a veces, y corre el riesgo, el cristiano adventista del séptimo día, dice, somos el pueblo remanente, somos. Yo he hecho introspección, incluso cuando vivía aquí en el quinto piso, aquí muchos años, sí. escuchaba ya la bulla del Coliseo del Campín. Yo decía, oye, pero mire, la gente que es del mundo puede ir allá y yo no puedo ir. No. Pero me daba cuenta en mi juventud la gran oportunidad que tenía, pero también el gran privilegio, pero la gran responsabilidad. Y yo creo que eso mismo lo asumió Jesús y lo tenemos que asumir nosotros. Jesús lo asumió a nivel de los judíos porque él dijo, nosotros adoramos lo que sabemos. Pero luego dice, pero vendrá la hora que todos adorarán. Y entonces ahí Jesús abre la puerta. Ese adoramos no lo hace como que debemos cerrarnos, ni mucho menos enorgullecernos meramente por orgullo personal, sino con una gran responsabilidad de que tenemos una verdad muy grande y que tal vez corremos el riesgo de no estarla vivir a la altura, viviéndola, ¿no? correcto. O sea, no estarla compartiendo. Claro, no es la jactancia, pastor David, que dice el mensaje de la Odisea. Es que yo soy rico, tengo todo. Pero el Señor le dice, mire, tú eres un pobre, ciego, miserable, desnudo, necesitas comprar para ver. Sin embargo, yo creo que, pastor, ¿usted también nació en un hogar adventista? ¿Usted es de hogar adventista? Sí, claro. Ok, entonces yo creo que definitivamente el hecho de haber nacido en hogares cristianos hace que haya una ventaja porque, bueno, crecemos bajo los principios o crecieron bajo los parámetros del Evangelio y gloria a Dios por ello. Pero, una pregunta, pastor, ¿usted a pesar de haber nacido en un hogar adventista del séptimo día, necesitó conversión? ¿Necesitó encontrarse con Jesús? Desde luego, pastor. Realmente creo que aunque hay una ventaja por el conocimiento, podemos llegar a un momento donde se convierte eso en una desventaja, porque nos creemos tan buenos que no necesitamos convertirnos, que no necesitamos de un Salvador. Claro, ahora, pastor, frente a la pregunta que usted hace, el comentario bíblico menciona que Jesús le enfatiza, es la única salvación que hay. Porque recuerden ustedes el contexto, ¿qué ha pasado con los samaritanos? Ellos se inventaron su propio templo.
se inventaron su propia religión. Ellos buscaron la salvación como ellos lo creían y lo querían, porque decir, no nos dejan ir a Jerusalén, tranquilos, aquí nos vamos a inventar nuestro propio templo. Claro. No nos prestan los sacerdotes, no se preocupen, aquí nombramos sacerdotes. ¿Y cuál es el problema? Pues si al fin y al cabo lo que a Dios le importa es el corazón. ¿No han escuchado esa expresión? Lo que a Dios le importa es el corazón. Sí. No importa lo que uno haga, a lo que le importa es el corazón. No, mira, el Señor ratifica una cosa. Hay una única salvación. Y esa única salvación viene de Jesucristo. Amén. Todos tenemos acceso. Y ahí Jesucristo llamó a la samaritana a decirle, sí, el pueblo judío tiene una revelación que nadie más tiene. Pero esa revelación no se trata de en dónde adorar, porque la discusión por ellos es en el templo, sino ¿a quién sirven? ¿A quién sirven? ¿A quién adoran? La relación con Él, ese es el punto. Yo quisiera, el tiempo avanza, pero quisiera, Pastor Jaime, Pastor David, que ustedes nos ayudaran con algo, porque Evangelio de Juan capítulo 4, el versículo 25, le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea, en esos pasos, Pastor David, de sacarle el interés, de mostrarle todo, llega un momento en que la conversación gira hasta tal punto de que ella le habla del Mesías, de la mayor promesa que podíamos tener o podían tener en ese momento, y dice, Jesús entonces le dice, el verso 26, yo soy el que habla contigo. Amén. Tengo entendido, según lo que estudiamos, que es la única declaración directa que el Señor hace en los evangelios de que Él es el Mesías, directamente, antes de que llegaran los momentos de la crucifixión, ¿no? Y todo el tema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo hizo de pronto, no sé, en la predicación de la multiplicación de los panes y los peces, que tenía 5,000 o quizá como 20,000 personas ahí? ¿Por qué se lo hizo? No lo hizo allá en el momento del templo. ¿Por qué no se le hizo ante el Sanedrín? La declaración la hizo ante una mujer de dudosa reputación y samaritana. ¿Qué nos indica eso, pastor? Bueno, yo podría decir que era una mujer llena de necesidad y una mujer dispuesta a reconocer a Jesús. Mire que, digamos, podría ser una posición muy personal, pero creo que leyendo un poquito aquí lo del comentario bíblico podría llegar a esa conclusión, porque los más estudiosos no reconocieron a Jesús. No lo hicieron. No lo reconocieron. Okay. Los sabios de Oriente venían siguiendo las estrellas, pero los mismos que estaban en el templo predicando de la venida no lo reconocieron. Esa mujer sencilla, a través del diálogo con Jesús, reconoció a Jesús. Al Mesías. Es que nosotros esperamos el Mesías. Claro. Yo creo que tiene que ver con la sinceridad y la disposición del corazón de reconocer. Pues sí, qué importante eso. Oye, y Pastor Jaime, inmediatamente, tú eres el Mesías. Y la mujer deja el cántaro, se le olvidó el agua, salió corriendo y se fue por allá para donde estaban su gente, ¿no? Sale corriendo de allí y llega donde su gente y le dice, oiga, vengan, he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que soy, ¿no será este el Mesías? ¿Qué nos indica esto de de una verdadera conversión, Pastor Jaime? Así es. Cuando las personas se encontraban con Cristo, cuando nosotros hoy en día nos encontramos con Él, el resultado es un espíritu de misión, un deseo de compartir, y eso fue lo que la movió a ella. Realmente podemos ver que los apóstoles, cuando encontraron a Jesús, cuando se dieron cuenta, los caminantes de Maús, lo hemos visto, cuando había un encuentro personal con Cristo, la gente reaccionaba buscando a otros. Ahora, era, yo creo que el mejor instrumento que Dios podía utilizar. Okay. Una mujer sencilla, una mujer que sintió el anhelo de Dios en su corazón, que cumplió sus expectativas y que no tuvo temor en decírselo a toda la gente. Y por eso usa las otras dos palabras, lo que dije, los imperativos, venid y ved. Y ese llamado de esa mujer, por eso es que Dios usa hasta los más débiles. Claro. Y por eso usted y yo, mi querido hermano, como líderes debemos decirle, Señor, ayúdame a ser más pequeño para poder hacer tu voluntad. Porque si nos creemos muy grandes, no podemos hacer lo que Dios pide. Okay. Pero en ese momento ella logró grandes cosas para Cristo
porque lo hizo desde su corazón. Pastor, y quisiera, Pastor Daver, llega esta mujer, llegan los samaritanos, oye, y dice, no, pues vamos a ver, hay algo interesante. No sé cómo se rompió ese prejuicio, porque el prejuicio inmediatamente se rompe, van ante Jesús y después le dicen, quédate 2 días más con nosotros. Y Jesús se quedó con los samaritanos, los que los discípulos no querían ni siquiera saludar. ¿Qué podemos nosotros resaltar de eso? Sin lugar a duda, cuando una persona que ha descubierto una verdad relevante para sí, como esta mujer, al decir ella y registrarlo en Juan 4:39, es que él me dijo todo lo que yo hice, o sea, él me conoce. Frente a esa declaración, ese convencimiento, estos dijeron, venga, este asunto es serio, esta mujer, camina, vamos. Y cuando llegan allí, ahora reconocen que ya no creemos por lo que tú nos dices, sino por lo que hemos visto, por lo que hemos experimentado. Ahora, ¿qué me muestra eso? El compromiso absoluto de Jesús. Así es. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y había que romper los esquemas, había que romper incluso la comodidad personal. Pero Jesús se quedó con ellos, porque en función de su misión, rompió los estereotipos para quedarse con este pueblo y conseguir el objetivo máximo, salvarlos. La salvación. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Así es. No debe existir prejuicio más grande que el amor salvador de Cristo Jesús. No debe existir, hay que romper con cualquiera. Pastor Jaime, queremos terminar, en este momento necesitamos cerrar y quiero que por favor me le diga a los maestros cuál sería el punto central de la lección en el cual ellos tienen que enfocarse en esta semana. Ya lo estamos llegando, fíjate, cuando tenemos un encuentro con Cristo, cuando tenemos una necesidad satisfecha porque encontramos que Jesús es lo que necesitamos, vamos a ser misioneros y vamos a ser misioneros sin prejuicios, con el amor de Dios y con el método de Cristo. Amén. Ese sería el centro, y si todas las iglesias y cada clase y cada uno de nosotros de verdad nos concentramos en encontrarnos con Cristo, este mundo recibiría muy pronto el mensaje del Señor. Amén, amén. Pastor Daver, ¿cómo usted cerraría la lección? ¿Cuál sería, según su criterio, el punto central de la lección? Pastor, yo invitaría a mi clase de escuela sabática y quiero invitar a mis maestros para que lo piensen y ustedes lo organicen en su manera. Yo invitaría a mi clase de escuela sabática a reevaluar el concepto de misión. Okay. Porque en este momento, seamos claros con esto, hermanitos, hay una campaña, traigan visitas a la iglesia. ¿Cuándo? ¿Cuándo se cambió el concepto de la misión a traer? La misión no es traer, la misión es ir. Eso fue lo que hizo Jesús. Fue al pozo. Y allí, a través de su testimonio, a través de su estilo de vida, a través de la conversación, allí fue cuando Él consiguió engancharlos con ese mensaje de salvación. Amén. Y yo lo haría de una manera práctica. Cambiar ese concepto de traer a ir. Y lo haría de una forma práctica. Anotaría en mi tarjeta de escuela sabática. No a los que asisten a mi clase. Anotaría a todos los que yo quiero ver en mi clase. Y esa misma mañana, los que no vinieron a mi clase, organizaría con mi clase cómo los voy a ir a visitar. Amén. Porque algo no los dejó venir esa mañana. Algo no los dejó y nosotros, nuestra tarea es ir donde están. Pastor Daver, muchas gracias. El Señor me lo bendiga. Gracias a usted. Pastor Jaime González, muy amable. Dios le bendiga también. Gracias de antemano a nuestra misión hermana de Noroccidente y Boyacá. Un saludo a todos los hermanos allá y a los pastores y también a todos nuestros amigos que están escuchando cada semana este programa. Queremos decirles que este ha sido el repaso desde el set de grabación de la Asociación del Alto Magdalena. Para nosotros fue un privilegio haber llegado y esperamos que se convierta en una herramienta poderosa para predicar el Evangelio, dar la lección y edificar a todos nuestros amigos y hermanos en cada iglesia en este próximo sábado. Un abrazo muy especial, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en una nueva lección. Dios les guarde. Bendiciones.